Quizás lo primero que la vida nos enseña al nacer es que algún día debemos morir. La muerte en sí es pensar en la misma vida y el tiempo que tenemos para vivirla. El concepto de muerte cambia con la cultura y con el transcurrir histórico de las sociedades. La muerte ha sido objeto de temor, espiritualidad y ritualidad desde tiempos antiguos, siempre intentando darle un sentido. Como colombiano, la cosmovisión y manera de ver la muerte en sí varían bastante. No obstante, se tiene un arraigo muy presente dentro de la creencia popular gracias al catolicismo y cristianismo, que explica la muerte como una transición hasta la eternidad. Pero espere, vamos más atrás, hacia las creencias que tenían nuestros antepasados y al concepto de muerte para un colombiano en la actualidad. ¿Qué significaba la muerte para nuestros ancestros y o comunidades indígenas? Para afianzar un poco nuestra investigación, nos parchamos un rato al Museo Nacional. Por cierto, vayan a ver el video que hicimos dedicado al Museo Nacional. Pinocho no sabía que era de madera. Pero bueno, partiendo de lo encontrado, la muerte era concebida por las sociedades prehispánicas como un estado de transformación y de renacimiento. Cada comunidad en sí tenían una variación en cuanto a las creencias en deidades, como los arhuacos o arhuac, quienes tenían una creencia politeísta, donde representaban seres superiores como el bien y el mal. De hecho, al final de sus vidas veían una transición funeraria, además desarrollando ciertos rituales. Pero esos rituales funerarios los dejamos para después, no nos desviemos. Para los muiscas, la muerte había sido creada por los dioses como el paso de un estado a otro. La vida y la muerte estaban representadas en un camino de dos estaciones. A la primera se llegaba con el nacimiento y a la segunda con la muerte. No obstante, en el mundo prehispánico la vida no acababa con la muerte y los fallecidos se convertirían en ancestros que acompañaban a los miembros de la comunidad en la cotidianidad. Ya después de la conquista fueron impuestas creencias que vinieron consigo con el contacto entre los ancestros y los conquistadores del viejo continente. Y ahora viene otra pregunta, en la cotidianidad actual, ¿qué significa la muerte para un colombiano? Hablar de la muerte es intentar abarcar un mundo casi infinito de posibilidades. Para nosotros como latinoamericanos el concepto de la muerte es muy ambiguo, cambiante y evidentemente depende a quien le preguntes. En particular Colombia ha sido víctima de una violencia inimaginable, una cultura de muerte que es un vestigio y evidencia de cómo ha cambiado la manera de percibir la muerte para los individuos, muchas veces viendo la vida como algo que debe ser arrebatado, por el simple hecho de hacer valer algún ideal político, creencia, premisa o por simple poder. En un país donde cientos de líderes ambientalistas y políticos son asesinados sin pena ni gloria, en un país donde evidenciamos un fenómeno que se está incrementando y es de arrebatar una vida por el simple hecho de despojar a una persona de sus pertenencias, por un ataque de rabia o por otro tipo de comportamientos antisociales. Acá les pregunto, ¿qué valor tiene la vida humana? Ya que morir es siempre un proceso individual, ese punto sin retorno es un acontecimiento personal, pero es también un acontecimiento que afecta sin duda a aquellos que se relacionan con quien muere, evidenciando una dimensión social y cultural. Por eso pregúntate, ¿qué significado tiene la muerte para ti? ¿Qué es la muerte para nuestra cultura y para nuestro país? ¿Cómo podríamos cambiar la visión de la muerte para el futuro? ¿Y deberíamos cambiarla? Por otro lado, una investigación que concluyó Vincent Thomas, profesor que dedicó estudios a saberes teológicos, filosóficos y científicos relativos a la muerte. En una de sus investigaciones hablaba de 3 miedos. Miedo a mi propia muerte. Miedo universal, no solo a la propia muerte, sino a lo que sigue después de esto. Ese miedo que los hombres de todos los tiempos solo han podido explicar a través de creencias religiosas. El miedo a la muerte de los seres cercanos afectivamente. El dolor que implica la pérdida definitiva de los que amamos. El miedo que regresen los muertos. Miedo que el hombre ha contrarrestado a través de culto a los muertos, en forma de oraciones, ritos, festejos de aniversarios, día de culto a los difuntos. Ay, parceros, ¿le tememos a la muerte? Pensamos y nos premeditamos a nuestra propia muerte. Muchos la evitan e ignoran hablar de ella. Algunos abrazan la muerte como una figura, como un consuelo y otros como un escape de esto que percibimos como realidad. Quizás el hablar de la muerte es hablar de nosotros como seres humanos, de la dimensión que representa este punto final, quizás dándole un sentido a nuestra misma vida, el significado de preguntarte qué haces con tu efímero tiempo, ese corto instante, lugar y cronología en el que estás, parte de nuestra vida como mortales, el final de nuestra existencia, el fin de nuestros deseos, el final de nuestros caminos, el final de todo. Y es que para nuestros antiguos ancestros del territorio prehispánico,
La muerte era parte de un nuevo comienzo. Para Platón y Aristóteles era la liberación del alma. Para el catolicismo la muerte existe en el mundo como consuelo del pecado, y desde la fe ven que en la muerte, unida a Cristo, también resucitarán con él. Para diferentes religiones la muerte es solo una de las incontables vidas que viviremos. Para otros la muerte es simplemente el final, la nada. Lo único que sé es que... nadie pasa de esta esquina. Y parceros, así iniciamos esta saga de videos y contenido sobre la muerte y la vida después de la muerte. De hecho, muy pronto podrán ver una visita que hicimos a la ciudad de los muertos, al cementerio más antiguo de Colombia y al más importante, el cementerio central de Bogotá. Recuerden suscribirse así como se suscribió Tomás Cabal Amado. Vean que esto se está componiendo, se está descontrolando. Esta familia está creciendo poquito a poquito, suavecito. ¿Qué opinas del concepto de muerte? ¿Qué valor tiene la vida humana en Colombia? ¿Qué significa la muerte para su merced? Y eso es todo en esta ocasión. La familia paranormal se despide, no sin antes desearte una feliz noche o un feliz día. Salud, mi familia. Salud.